Muy buenos días, bienvenido a Aventura Cripto, precio de Bitcoin 66.700 y el precio ha venido haciendo movimientos bastante potentes y bastante interesantes. Vamos a revisar todo lo que tenemos desde el punto de vista económico, geopolítico, técnico y vamos a ver las correlaciones también. Tenemos un momento bien interesante en el mercado porque todo lo que hemos venido hablando ha terminado ocurriendo, así que felicitaciones a los que han seguido los análisis que hemos hecho. El día viernes nosotros teníamos una proyección en la que dejamos el precio de Bitcoin haciendo un rango para ya iniciando esta semana subir. Sin embargo, el precio ha comenzado a subir desde un poco antes. Afortunadamente lo ha hecho tal y como nosotros teníamos proyectado y ha llegado ya a las zonas que teníamos marcadas desde hace 3 semanas, cumpliendo la flecha que ya teníamos también preparada desde antes. El jueves yo te había hecho esta proyección y te había dejado la flecha hacia arriba y te decía que ese era el siguiente movimiento que nosotros esperábamos. Básicamente creo que aquí también lo tenemos. A ver, vamos a ver. Sí, aquí también lo tenemos. Teníamos una expectativa de que luego de llegar a esta zona, entonces tuviéramos nuestra subida que ya nos llevaba al inicio de la bull run. Así que fíjate cómo este escenario se ha venido cumpliendo. Y estamos en un punto bien interesante, pero han venido ocurriendo otras cosas. Por ejemplo, el día de hoy nosotros tuvimos un movimiento que fue bastante brusco y que espero que no te haya tomado desprevenido. Fíjate estas velas de subidas y bajadas y vamos a tener un análisis bien interesante el día de hoy con la actualización de todo lo que tenemos proyectado. Entonces vamos a comenzar viendo lo que nosotros planteábamos el día viernes. Nosotros para el día viernes y el fin de semana lo que planteábamos era este rango que terminó entonces dándose y que al final entonces derivó después en el rompimiento al alza. Esto nosotros básicamente lo que planteábamos era que era una pauta plana de continuación alcista. Decíamos que el precio que ya no debía romperse era 62.100 y en efecto esa zona no se ha roto, ni siquiera se llegó a dar un mechazo fuerte, así que el precio viene con muchísima fuerza. Vamos a marcar esta flecha que nosotros tenemos acá ya con otro color, el color de que se cumplió, que básicamente es el color verde que hemos mantenido y que hemos podido continuar durante esta última fase del precio. Como este movimiento nosotros no lo alcanzamos a revisar juntos en video, no te lo voy a dejar marcado con la flecha porque igual ya aquí está. Pero sí teníamos marcado nosotros esta zona importante de los 66.500 que venimos hablando hace semanas. Hace semanas lo que venimos diciendo es que en el gráfico semanal nosotros tenemos una expectativa de rompimiento justamente por esta zona de 66.500. Fíjate cómo tenemos aquí una directriz que ya en este momento ha sido rota, pero todavía no se ha confirmado en el gráfico diario. Así que en el gráfico diario lo que nosotros vemos es que todavía no la rompemos. Vamos a ver qué significa eso y vamos a analizar entonces todos los gráficos desde el semanal, diario, 4 horas y 1 hora para que tú tengas las perspectivas más actualizadas. Porque hoy vienen muchos datos interesantes y muchas cosas han venido cambiando que nos van indicando hacia dónde se va a mover el precio. Vamos entonces a entrar revisando empezando por este lado económico. En el lado económico nosotros venimos con una expectativa que es la siguiente. Nosotros decimos que en caso de que se dé una bajada de tipos de 25 puntos o de 50 puntos, nosotros estamos ante una perspectiva económica de bastante potencialidad para la bull run. Y decíamos desde hace semanas que eso lo que nos implica es básicamente este movimiento que nosotros tenemos aquí marcado hace algún tiempo. Este ingreso a la bull run. ¿Vale? También decimos que desde un punto de vista económico, macroeconómico, nosotros lo que esperamos es que esta expectativa no se termine cumpliendo, la de que no se bajen tipos. Tampoco esperamos que se bajen 75 puntos. Lo que esperamos es una bajada suave, constante, de 25 a 50 puntos. Ese es el escenario ideal con el que venimos especulando, que hasta ahora sigue siendo el que se evidencia y que también nos ayuda a que el precio siga continuando esa senda alcista. Por acá nosotros tenemos otro elemento que es los datos que van saliendo cada semana, que nos van guiando justamente sobre cómo estas expectativas pueden ir o no cambiando. En esta semana nosotros lo que tenemos básicamente es una volatilidad grande que vamos a tener el día jueves, como de costumbre, pero a esta semana se le añade algo muy importante y es que si tú ves aquí, nosotros tenemos un título aquí que nos habla sobre los earnings de Q3. Esto va a ser interesante y va a ser muy importante para que nosotros tengamos en cuenta cómo todas estas volatilidades se van a venir dando. Así que va a ser una semana
pese a que no tenemos datos económicos grandes, sí vamos a tener muchos earnings y eso lo que nos va a traer es mucha volatilidad. Ahora, no te voy a decir específicamente cuáles son cada uno de los elementos, cada una de las empresas. Básicamente, primero, porque nos vamos a demorar mucho y segundo, porque unos van a salir positivos y otros van a salir negativos. Así que lo que vamos a estar pendientes es de cómo se mueve la bolsa en general, ¿vale? En este caso, fíjate cómo nosotros tenemos en este momento un escenario de caída, a pesar de que Apple, por ejemplo, sube y tenemos toda la parte financiera también subiendo. Si tú te fijas, nosotros tenemos específicamente algunos elementos y áreas específicas que caen mucho y otras que suben. Así que es interesante considerar simplemente la perspectiva general de lo que tenemos en el S&P, ¿vale? Por otro lado, cripto, fíjate que también tiene esa misma perspectiva. Es bien curioso cómo justamente hoy tenemos esa dualidad en la que el activo principal sube y el resto cae. En este caso, no es que caiga mucho, simplemente tuvieron una subida muy grande muchos, por ejemplo Ethereum, y ahora están haciendo alguna corrección pequeña. Ya vamos a ver por qué está ocurriendo eso, pero el dato más importante que te quiero mostrar el día de hoy viene por un lado, por este lado. Fear and Greed ya está en 65. 65 nos acerca bastante y peligrosamente a la zona verde. Ya sabes que cuando estamos en la zona verde tenemos unas tendencias mucho más marcadas a caer. Ahora, quiero que analicemos de cuándo es este dato de 65 puntos en el grid, en el Fear and Greed, porque eso va a ser bien importante. Vamos a ir a nuestro gráfico de 4 horas y en el gráfico de 4 horas vamos a irnos a la hora en la que tenemos este dato el día de ayer. Vamos a ver. Entonces, lo encontramos en esta velita de 65.500. Así que el precio en 65.500, antes de llegar a los 66, antes de tener toda esta volatilidad que tuvo el día de hoy y antes de tocar ni siquiera la zona de los 66, 67, 68, nosotros ya teníamos un Fear and Greed muy arriba. En este caso, con un precio que está por encima de 66.500, esto ya debe estar en un punto muy alto. Así que eso lo que nos indica es que estos no son momentos de comprar. ¿Ok? Mucha atención. No son momentos de comprar. Bueno, ese es el primer dato importante que te quería mostrar. Y el segundo va a ser muy importante y revelador. Y es los datos de los ETFs. Vas a ver aquí cómo nosotros para el día viernes tuvimos unas compras importantes. Pero fíjate qué compras son las que han ocurrido el día de ayer. 555 bitcoins. Todos compraron. Y ahora entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, si todos compraron el día de ayer y ayer nosotros estábamos en precios de este rango, fíjate cómo nosotros estábamos aquí el día de ayer por toda esta zona, vamos a verlo desde acá, toda esta zona, si los institucionales compraron en estas zonas de $65,000, entonces ¿dónde piensan vender? Entonces, bueno, parece interesante y me parece interesante en especial que todos estén comprando. Y esto justamente nos lleva a una primera conclusión, y es que tal como nosotros decíamos hace poco que la zona de los 60 era posible que no la volviéramos a ver. Cuando nosotros llegamos acá, yo te decía, fijémonos cómo llega y cómo el precio entonces reacciona y cómo las ventas de los institucionales ocurren o no ocurren. Y en este caso nosotros tenemos un escenario en el que justamente nosotros nos encontramos ante el escenario de compras de institucionales y fíjate cómo el precio entonces llega a una nueva zona. Ahora, esta nueva zona también se convierte en una zona que defienden los institucionales y terminan comprando, no permiten que caiga más abajo de 62. Y ahora fíjate entonces qué es lo que sigue. Ya llegamos a una zona en la que estamos en 66.700, casi 66.800. Y nos hemos encontrado incluso en puntos casi de 68.000. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí esto? Básicamente lo que me está indicando es que los institucionales están todos coordinados, de acuerdo y en sintonía, pensando que estos son precios interesantes de compra, ¿vale? Ya sabes que para ti no, ya te dije, el Fear and Greed está en este momento en puntos totalmente extremos. Ellos lo pueden hacer porque ellos son los que inician ese movimiento. De hecho, si nosotros nos ponemos un poco más técnicos, lo que hemos venido viendo básicamente es un escenario en el que bajo la metodología de Wyckoff, esto es totalmente saludable.
y nos encontraríamos ante puntos en los que los institucionales defienden el precio y continúan esas subidas. Esto es totalmente viable de la perspectiva de Wyckoff y lo que nos indica es un posible rompimiento al alza, ¿vale? Ahora que nosotros tenemos más datos, como por ejemplo los datos de quiénes están comprando, cuánto están comprando, ya nosotros podemos tener una perspectiva incluso más amplia de lo que teníamos antes solamente analizando Wyckoff. En este momento ya nosotros nos encontramos en zonas altas y esas zonas altas lo que nos indican primero que todo es que entonces teníamos una perspectiva nosotros en la que nosotros analizábamos el siguiente escenario. Quiero que recuerdes que la semana pasada hablamos mucho de este escenario. Decíamos, y ahora sí entonces vamos a analizar gráfico por gráfico, ya que tenemos el panorama completo de toda la parte económica. Solamente nos falta hablar de la geopolítica, y es que la geopolítica hoy tiene grandes movimientos. Esos movimientos se pueden evidenciar en las caídas y subidas grandes que hemos tenido el día de hoy. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tener en cuenta más que todo es que vamos a tener volatilidad alta y que van a ser momentos de muchos movimientos fuertes, tanto al alza como a la baja, pero que al final, si el movimiento es hacia arriba, entonces lo que tienes que hacer es posicionarte en long y no en short, ¿vale? Así estemos en un momento que nos indica que hay mucha posibilidad de short, nosotros no vamos a tomarlos. Esos shorts tienden a ser muy peligrosos y más en un movimiento tendencial. Ahora quiero que recuerdes entonces, y ahora sí vamos al gráfico semanal para que recordemos todo lo que hemos visto estas últimas semanas y dónde estamos respecto a lo que hemos hablado. Primero que todo, en gráfico semanal yo te he venido diciendo hace algunas semanas que nosotros lo que tenemos aquí es una perspectiva en la que nosotros, siguiendo la teoría de Dow, nosotros tenemos un movimiento tendencial del gráfico semanal, ¿vale? Básicamente es esto. Entonces nosotros nos encontramos ante un escenario de subidas, pausas y continuaciones. En este caso nos encontramos con una primera subida, ahora nos encontramos con un retroceso o una pausa. Esta sería más bien una pausa porque un retroceso realmente podría haber traído el precio un poco más abajo, y en este caso entonces nosotros ya nos encontramos ante el escenario de subida. Ahora, nosotros teníamos una perspectiva en la que decíamos que esta última flecha iba a ser un poco engañosa. Nosotros decíamos que muy posiblemente tendríamos que estar revisando diariamente en qué punto nosotros íbamos a tomar las perspectivas y a considerar que ya íbamos a romper. Ahora nos encontramos justo en este momento en una zona crítica, y es que primero que todo nosotros logramos acertar el punto en el que el precio iba a pausarse. Ese precio fue 60. ¿Por qué lo decidimos y por qué lo atinamos? ¿Por qué logramos encontrar ese precio correctamente? Fue básicamente porque nosotros hemos venido revisando gráficos de temporalidades menores, y en las temporalidades menores vimos cómo se defendían esos precios. Lo vimos desde un punto de vista técnico, macroeconómico, y también lo vimos desde un punto de vista de liquidez. Lo vimos por el Fear and Greed y lo vimos también por los movimientos de los institucionales. Veamos cómo se defendían esos 60. A partir de ese punto, nosotros entonces lo que estábamos analizando ya en el gráfico diario era lo siguiente, y nosotros decíamos, vamos a analizar si luego este movimiento que yo te he venido marcando todos estos días es un movimiento de continuación bajista que nos lleva básicamente a puntos mucho más abajo, o si simplemente es el inicio de una nueva tendencia alcista en el gráfico diario. Entonces algo como esto, ¿vale? Que justamente sería compatible con un ingreso a la bull run. Y nosotros decíamos entonces que bajo las perspectivas técnicas, macroeconómicas y geopolíticas, la única que nos generaba alguna duda era la geopolítica, pero ya se ha venido resolviendo un poco más, queda un poco más estable, más predecible, porque recuerda que lo predecible es lo que le gusta a los mercados. En este caso entonces nosotros lo estamos viendo que ya este movimiento que venía aquí a la baja, que había sido de corrección, parece que era simplemente eso, corrección y no impulso. Eso significa entonces que ahora el precio comienza una nueva tendencia, o más bien un nuevo impulso en el gráfico diario al alza. Ese impulso entonces sí nos llevaría a romper la zona de los 66.500, dándonos la posibilidad de llegar a esta zona de ingreso a la bull run. Eso es en gráfico diario, así que esta flechita que nosotros teníamos marcada acá, por ahora parece que va a terminar siendo la correcta. Ahora, ¿es el momento perfecto? Pues no lo es, porque justamente si tú te fijas, aquí tenemos un movimiento que nos lleva justamente a un rechazo de la zona superior y que no
nos habla muy bien de que se vaya a romper en este momento. ¿Qué quiere decir que no se vaya a romper en este momento? Pues básicamente fíjate que en precios pasados, cuando ha habido un rechazo importante, pues el precio ha terminado devolviéndose totalmente. ¿Es el escenario que tenemos actualmente? Pues todavía no. ¿Por qué? Porque no hemos confirmado todavía el cierre diario. Vamos a revisar este cierre diario porque va a ser algo importante, considerar si es que cierra por encima o si cierra por debajo. Es muy diferente que el precio cierre por encima a que cierre por debajo, porque básicamente lo que nos está mostrando es una absorción por la parte de los 68.000. Esa absorción nos dice que esos son precios, ahora sí, de venta. Entonces es posible que nosotros tengamos una resistencia importante en la zona de los 68, ¿vale? Eso es lo primero que nos dice. Lo segundo es que todavía esta es simplemente una velita y la siguiente sí podría romper. Así que tendríamos que retestear esas zonas para nosotros confirmar que rompemos correctamente. Sin embargo, ya estamos en la zona importante, los 66.500, y justamente lo tenemos marcado. Ahora vámonos a la temporalidad de 4 horas y nosotros teníamos marcada esta zona y decíamos que nosotros íbamos a especular con precios de 73, por ejemplo, luego de que rompiéramos los 66.500. Yo te planteaba el día viernes un escenario en el que nosotros, para el gráfico de 4 horas, muy posiblemente lo que tuviéramos era un rango para después continuar hacia la zona de 64.400. Sin embargo, fíjate qué potencia con la que ha venido el precio subiendo y fíjate con qué volumen lo ha hecho. Recuerda que el volumen es importante para considerar si el movimiento es trampa o no, y en este caso ha sido con volumen. Fíjate cómo entonces hace su subida, y aquí vuelvo y te muestro el volumen, ya que, como has podido notar, nos sirve mucho para tomar decisiones. Fíjate cómo aquí entonces tiene este impulso y luego cuando viene el retroceso, fíjate el retroceso con este volumen que lo hace con un volumen totalmente pausado. Fíjate qué diferencia de volumen. Cuando estamos subiendo, yo te lo voy a marcar aquí con verde para que lo tengas súper fácil de entender. Cuando sube el precio, sube con mucho volumen. Cuando hace un retroceso, bueno, tal como lo hizo aquí también, hace un retroceso. Fíjate el retroceso como aquí también nos marca un escenario bastante poco lleno de volumen. Fíjate, aquí te lo voy a marcar con el color rojo. Entonces, en las subidas, nosotros tenemos un alto volumen. En los retrocesos o en las pausas, nosotros perdemos todo ese volumen. Y otra vez, cuando empieza a subir, empieza otra vez a aparecer el volumen. Cuando retrocedemos, entonces, tenemos un volumen decreciente. Y cuando volvemos a subir, vuelve a subir el volumen. Eso nos indica que este movimiento es correcto, es saludable y es el movimiento que tenemos que tener en cuenta. Así que, ¿qué estamos confirmando? Simplemente que este movimiento que nosotros estamos viendo en gráficos de temporalidades diarias es un movimiento que posiblemente derive con un movimiento, con un rompimiento al alza. Eso es algo bastante positivo para nosotros que estamos esperando y especulando con una posible bull run. Ahora, nosotros teníamos por aquí la posibilidad de un doble techo y eso no se ha dado, sino que el precio ha hecho un máximo más alto. Así que tendremos que esperar a que cierre esta velita. En caso de que cierre por encima de 66.000, nosotros tendríamos una muy buena perspectiva de que continuará subiendo. Ahora, eso es en gráfico diario, así que en gráfico diario lo único que hacemos es mantener nuestra proyección. Ya la teníamos hecha y la vamos a mantener porque se sigue cumpliendo. Para el gráfico de 4 horas nosotros entonces teníamos este ranguito que se terminó cumpliendo y este movimiento que nosotros especulábamos, yo te decía que te iba a dar dos movimientos el jueves y el jueves yo te hice este análisis y te dije que la siguiente zona era 64.400. Ahora se terminó dando antes de que hiciéramos el siguiente video, así que ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el gráfico de 4 horas en este momento. Ahora, para este momento ya estamos en la zona de alta importancia, 66.500. Esta es la zona crítica que tenemos que romper para que el precio se haga totalmente alcista. Si nosotros llegáramos a romper esta zona por encima, cerrando velas por encima de 67, ya nosotros allí tenemos nuestras últimas oportunidades para incorporarnos antes de los movimientos explosivos que van a ocurrir. Y ya con confirmación, yo te decía que el movimiento correcto para nosotros incorporarnos era de 68 más o menos, un retroceso a 66.500. Eso sí se ha dado, ya en este momento digamos que tuvimos eso, pero cuando yo digo que un escenario como este es el punto correcto en el que entramos, digamos que entramos aquí, este movimiento que yo te estoy planteando aquí, lo estoy planteando con cierres de velas.
no con mechas. Entonces no se ha confirmado este escenario que yo te he venido planteando, pero tiene bastante pinta de que puede ser el escenario que se cumpla. Si nosotros cerráramos ya por encima de 66.500, el escenario sería todavía más alcista y prácticamente estaríamos especulando que el siguiente movimiento podría ser tranquilamente a los 69. Sin embargo, en este caso lo que nosotros tenemos es básicamente un movimiento, y ahora lo que nosotros tendríamos como expectativa es la caída, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente vamos a revisar varias cosas. Primero, entonces en mapas de liquidez, pues realmente no es muy importante, y estas zonas de 65, vamos a ver qué tan viables pueden ser. Zonas de 65, perdón. 65 son viables porque fíjate que nos generan un mínimo que sigue siendo un mínimo más alto. Entonces zonas de 65 sí terminan siendo interesantes, e incluso yo pensaría que la zona crítica sería 64.900. Así que esta zona que tenemos aquí marcada en los mapas de liquidez puede ser viable verla antes de la continuación alcista. Y por otro lado nosotros tenemos el Fear and Greed, que yo te decía que actualmente aparece en 65, pero que nosotros cuando vamos a ver la hora en la que estaba y el precio en el que estaba, nosotros ahora podríamos especular que tenemos un Fear and Greed mucho más alto. Así que en codicia extrema, ya sabes que eso significa que nos vamos para abajo. Entonces en temporalidades de 4 horas yo te voy a dejar el gráfico con un retroceso, ¿vale? Básicamente ya llegamos a una zona de resistencia bastante importante, el precio ha sacado unas mechas por la parte de arriba y nosotros ahora nos encontramos ante la posibilidad firme de un retroceso hasta la zona de los 64.900. Te voy a actualizar esta zona porque se ha venido modificando un poco, o mejor dicho, esta sería otra zona un poco menos importante, pero la zona más crítica sería esta de los 64.300. Esta zona sería la siguiente, pero aquí nosotros podemos ver que el precio en esta zona de 64.900 tiene una resistencia, un soporte, perdón, que puede mantener el precio por encima, ¿vale? Sí tendríamos mucha posibilidad de llegar a este soporte de los 64.400, así que yo mejor te voy a mandar una zona, y es esta zona de acá, porque veo que sí hay mucha posibilidad de que el precio termine llegando a la zona incluso de 64.500. Entonces esta va a ser la zona que nosotros vamos a dejar marcada a partir de aquí. Entonces lo que especularíamos sería algo como esto. Entonces un movimiento que nos lleve al precio de esta forma. Te lo va a marcar entonces con un blanquito por acá. Y lo que veríamos entonces para las diferentes temporalidades es que primero que todo, pues fíjate, es que ya estamos en una sobreventa, sobrecompra, perdón, muy grande. Yo ya te he venido diciendo que a Bitcoin le gusta hacer sobrecompras y sobreventas mucho más grandes que 70 y 30. Así que todavía podría subir un poquito más incluso antes de darnos este retroceso, pero sería bastante saludable que lo hiciera. Y luego entonces sí tendríamos este movimiento que rompe y que ya nos empieza a generar muchas expectativas para que nosotros aquí en este punto podamos nosotros comenzar a incorporarnos con confirmación ya técnica de que entramos en una fase de bull run, ¿vale? Entonces por ahora el escenario que te voy a dejar es este, simplemente el de una continuación. Todavía podría subir un poquito más para nosotros encontrarnos en estas zonas de aquí abajo. Estas serían las zonas importantes en las que nosotros podríamos tomar decisiones, y yo te recomendaría que consideraras evitar los shorts, debido a que el precio también nos puede hacer algo como esto, que sería todavía más alcista, ¿no? Esto sería muy muy alcista, pero dadas las condiciones que tenemos en este momento, dado el momento geopolítico que estamos, mi especulación va a ser un retroceso hasta esta zona y no una pauta plana, aunque la pauta plana es una posibilidad también interesante. Así que luego de que ocurra ese movimiento, yo ya te he hablado que un movimiento tarda más o menos unas 12 velitas, vamos a considerar entonces qué podemos hacer en el precio. Para el gráfico de una hora, nosotros aquí nos encontramos ante un rango, y lo que podríamos básicamente es eliminar estas dos velitas que se dan por la volatilidad de noticias temporales y que prácticamente dañan un poquito el gráfico en términos técnicos, pero si tú ignoras estas dos velitas, pues lo que vamos a ver es simplemente un movimiento al alza natural que sube hasta la zona de 66.500. De aquí entonces ya el precio comienza a rechazar, y para mí entonces el siguiente escenario es el de caída, ¿vale? Actualmente el precio no ha querido caer,
lo que habla un poquito más de la pauta plana, es decir, algo como esto. Pero yo sí especulo con que podamos tener un retroceso en el precio, ¿vale? Entonces, ese sería el escenario. Si no llegáramos a ver ese escenario, pues sería muy alcista para el precio. Pero el punto del escenario que te estoy planteando es que consideres que este no es un punto en el que estés seguro entrando en long, ¿vale? Es un punto en el que tampoco es seguro que entres en short, porque el precio tiene muchísima fuerza. Entonces es un momento en el que tú debes tener un poco de paciencia hasta que se decida si el precio va a ser una lateralización o si va a ser esta caída que te estoy planteando aquí. Ahora, recuerda que este te lo estoy planteando en gráfico de 4 horas, ¿vale? Entonces vamos a hacer un repaso general y también quiero que veas algo muy interesante, y es que la dominancia, fíjate cómo viene subiendo. Esta dominancia me parece bastante saludable que esté subiendo así. Y nosotros vamos a comparar entonces aquí algo bien interesante. Quiero que veas el total 3 y que veas también la dominancia. Entonces vamos a ver el total 3. Vemos el total 3 y aquí llega a al soporte que nosotros habíamos marcado hace algún tiempo. Ese soporte le sirve para que el precio vuelva a subir y comienza a subir. Ahora llega a la zona de resistencia. En esta resistencia, entonces, fíjate que nos demuestra que el precio ha venido con una tendencia, pero es alcista, no es bajista. Ahora, la dominancia sigue subiendo y sigue subiendo fuertemente. ¿Qué es lo que quiere decir que la dominancia esté subiendo y que a la vez las altcoins no estén cayendo demasiado? Porque fíjate que están aquí en un rango en el que se mantienen sin caerse y sin generar movimientos a la baja importantes. Las altcoins en general han venido subiendo bastante. ¿Qué significa eso? Significa que estamos entrando en una zona de alto interés para Bitcoin. Es decir, las personas están viendo el precio de Bitcoin económico y eso significa que hay un potencial de FOMO. Cuando hay FOMO, ya sabes que los mercados se catapultan hacia arriba, ¿vale? Y ya sabemos que quienes inician esos movimientos son justamente estos caballeros que han venido haciendo compras. Así que institucionales haciendo compras, las personas comenzando a notar a Bitcoin y a darlo como con un precio barato y el precio subiendo. Me parece bastante interesante junto con las altcoins que no caen. Yo lo que estoy viendo aquí es un potencial grande de continuación de subidas grandes en el precio de Bitcoin. Ahora, recuerda que tenemos un escenario en el que nosotros nos encontramos ante la bull run y después de la bull run viene la alt season. Entonces son dos momentos diferentes y esos dos momentos, ¿en qué se diferencian? Te voy a mostrar aquí un gráfico. Se diferencia en qué es lo que es más rentable en cierto momento específico. Te voy a mostrar aquí el gráfico de la alt season versus la Bitcoins versus altcoins. Permíteme, aquí yo lo busco. Si no, te lo voy a traer para mañana para que lo tengas mucho más presente. Y vamos aquí a revisarlo juntos. Bueno, parece que no lo va a encontrar tan rápido, así que te lo voy a dejar para mañana. Pero lo que quiero que entiendas de todo este escenario que te estoy planteando de Bitcoin versus altcoins es que nosotros nos encontramos ante un escenario en el que si las altcoins no caen, pero Bitcoin sube, nos demuestra un interés grande en Bitcoin. Es decir, que la dominancia subiendo en este caso es positivo porque nos demuestra que hay muchas personas que antes no estaban en el mercado que están entrando a Bitcoin. No significa que las personas estén saliendo de sus altcoins para entrar a Bitcoin, sino que simplemente la capitalización total del mercado está creciendo. Eso es un buen indicativo de cómo nosotros podemos estar ante ese escenario de bull run. Así que creo que tienes ya ahora una información bastante completa. Podemos ver aquí el dólar lateralizando. Ya se ha quedado como en este nuevo rango que tenemos por acá marcado. Entonces vamos a revisar cómo termina de desarrollarse. Pero por ahora entonces lo que nosotros tenemos es un escenario bien bonito en el que esta posibilidad de bull run se puede desarrollar. Quiero que recuerdes muy rápidamente, ya que te estuve hablando mucho de cómo se movía Bitcoin y la dominancia, quiero que recuerdes que lo que primero sube es Bitcoin
y las altcoins no necesariamente tienen sus momentos explosivos al mismo tiempo que Bitcoin. Primero comienza a subir Bitcoin y después de cierto momento las altcoins comienzan a ser interesantes, cuando Bitcoin ya está muy caro. Así que vamos a seguir analizándolo, pero todo me sigue indicando la posibilidad de un rompimiento al alza y una potencialidad de cumplir esta flecha que nosotros tenemos en gráficos semanales, pero no solamente eso, sino cumplirla estas mismas fechas. Es decir, que estamos en momentos en los que tengamos posiblemente la explosión más grande de este año en cuestión de cripto. Tenemos muchos meses aquí estancados desde febrero y vamos a llegar a un momento en el que por fin vamos a ver una nueva tendencia potencialmente alcista. Así que quédate muy atento, estate muy pendiente también de la volatilidad de corto plazo. Es posible que sigamos viendo mucha volatilidad en el corto plazo debido a los movimientos geopolíticos que están ocurriendo en este momento. Ya se han dicho ciertas cosas sobre algunas represalias que van a ocurrir esta semana. Tenemos también los earnings que van a estar afectando muchísimo al S&P. Fíjate qué caída, mientras que Bitcoin sube. Y nosotros entonces lo que vamos a tener es un escenario de muchísima volatilidad. Así que maneja tus stops de la forma correcta. Ten mucho cuidado con tus operativas esta semana, pero manéjalas si puedes con una perspectiva alcista, si es que consideras que lo que te he venido expresando ha sido interesante. Así que déjame saber en los comentarios cómo estás en este momento posicionado, si ya compraste, si no has comprado todavía, si estás esperando la confirmación o si no vas a comprar y ya tienes Bitcoin como otros que por ejemplo estamos desde 25,000. Cuéntame en los comentarios cómo estás tú posicionado ante este escenario. ¿Crees que ya vamos a comenzar al season, la Bitcoin season, o qué es lo que vamos a ver en siguientes días? Así que espero escucharte y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.